gente inmadura. Somos una gente inmadura. Toxiquito. Pero estamos muy contentos, como siempre, de estar con ustedes. Y a esta hora tenemos una entrevista muy contentos porque está con nosotros Dave Da Silva. Porque Dave Da Silva es @uncomicmas. De hecho, ayer ustedes lo pudieron escuchar con Rodrigo Lazarte en el Twitter Spaces de la Mega. Pero tiene una muy buena noticia porque vamos a hablar un poco del origen de Image Comics, que es este emprendimiento de 7 dibujantes de cómics que decidieron dejar la seguridad, como dice acá en la nota, de trabajar en grandes editoriales para trabajar entre ellos. Y esto va a ser un conversatorio online y una cantidad de cosas muy interesantes que tiene Dave. ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo está la cosa, bro? Bienvenido a la Mega. Natalia Moretti y Oscar Martínez, te saludamos. ¿Qué tal todo? Bienvenido. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y bueno, sí, eso que estás hablando justamente es una clase en vivo que tengo hoy con la Academia Olivares, Oscar Olivares, con 2 academias ya hace 2 años. Y bueno, y he tenido el honor de ser parte de sus clases en vivo, la parte de académica, pues, de profesor, pues, de la clase. Y bueno, este conversatorio, esta clase en vivo hoy es una clase única, no es con materia tal vez escrita, sino es justamente de la historia del cómic. Sí, y no es que van a presentar examen tampoco, muchachos. No. Es una cosa porque se edita. Cuéntanos exactamente de qué va, cómo se va a constituir para la gente, si hay gente en este momento que te está escuchando y se anime a entrar, pues lo haga. Bueno, sí, la clase es hoy a las 4:30 de la tarde, todavía tienen chance de inscribirse en @Academia Olivares. En Instagram busquen ahí su cuenta o en @uncomicmas están justamente los datos de cómo inscribirse. Y sencillo, es la historia de Image Comics. En los años 90 hubo un boom de compras de cómics. Se puede decir que fue una burbuja económica que luego explotó, pero en esa burbuja económica que duró como unos 8 años, los cómics se vendían mucho, hasta hay un récord del cómic de X-Men número 1 en ese momento, que llegó a venderse 11 millones de copias. Wow. No se ha repetido. 11 millones de copias en un mes. Ese número no se ha repetido. O sea, ese número, 11 millones en un mes, no se ha repetido. Creo que lo último que se repitió fueron 2 millones en un mes, que fue un cómic de Star Wars, y es altísimo. Entonces, imagínate, en esta época, ese pico de venta, estaba la industria estaba muy álgida, estaba muy movida, y varios dibujantes de Marvel, generalmente casi todos son de Marvel Comics, empezó a entrarle como ese deseo, mira, ¿qué tal si nosotros abrimos una editorial independiente con una cosa diferente? Cuando tú trabajas para Marvel o DC, tú trabajas de destajo, tú trabajas por contrato, es decir, ellos te hacen un contrato, todos los personajes que tú crees o los personajes que tú trabajes de Marvel siempre son de Marvel o de DC. Claro. Esa es parte del contrato, eso está clarísimo. Y bueno, estos dibujantes dijeron, pero ¿qué tal si nosotros hay suficiente mercado para abrir una opción nueva? Y ellos lanzan cómics independientes. ¿Qué sucede? Los creadores de esos cómics son los dueños de los derechos, son los que se llaman el creator owner. O sea, los creadores de esos cómics, el escritor, el dibujante, son los dueños de esos derechos intelectuales. Y así comienzan ellos a desarrollar sus propias historias. Exactamente, desarrollan sus propias historias. Y Image Comics sirve nada más como una manera de imprimir y distribuir cómics. Dave, pero una todos pregunta. los creadores se quedan con esto, y esto es un emprendimiento que fue brutal. Una pregunta que siempre que me llama la atención siempre porque sucede y siento que no hay otro este movimiento es muy particular de lo que viene de los cómics. Es decir, la gente que lee cómics y que se involucra con la vida en torno al origen de los cómics es un público que es absolutamente demandante y es un público que se quiere convertir en especialistas. Es decir, ¿de dónde viene? Que quieren aprender Sí, cada vez más. la gente que lee cómics le interesa saber cómo lo hace, aprende a dibujar. Hay gente que se mete que sí, bueno, si se van por el lado de los cómics que pueden llegar hasta otros lugares cuando se salen del área norteamericana que hacen la migración hasta publicaciones también japonesas. Pero hay un tema de necesito leer, necesito aprender a dibujar, necesito entender por qué. ¿Por qué sucede esto tan particularmente con este universo de los cómics? Bueno, yo creo que principalmente es porque es esta atracción que te da, primero, más que todo por los cómics de superhéroes. Son los cómics que impactan más y los que causan más fanatismo. Porque están los cómics que no son los superhéroes. Entonces, ¿qué sucede con los superhéroes? Los superhéroes tienen un efecto inspirador y aspirador.
Ok. Que tú puedes aspirar a ser un héroe, o sea, yo puedo aspirar a ser Superman o inspirarme con el Hombre Araña. Y ese impacto que tiene desde los niños, desde la infancia, es muy profundo. Es algo que es muy profundo. Entonces, el lector de cómics que se hace asiduo de los cómics, poco a poco va creando como un vínculo con los personajes. Obviamente saben que son de mentira, ¿no? Es que, Claro. pero creen en aspirar a ser mejor o inspirarme en el ejemplo de otra persona. Y por ahí es que ese fanatismo se hace tan profundo y hay ese deseo de dibujar, hay ese deseo de formar parte de esto que es grande, que se siente que es más grande. Bueno, Okay. eso es generalmente como que el parte de lo que podría ser lo que estás preguntando. Claro, porque es que siempre es muy interesante y tal cual, por eso estos espacios como estos conversatorios de la mano de la Academia de Olivares o tu trabajo como un cómic más y cómo has ido recopilando una cantidad de información y una cantidad, porque en esencia también hay un público que demanda de especialistas como tú en este tema. Ujú. Es claro, porque bueno, sucede cuando con Marvel y con DC ocurre mucho eso de que tienen muchas entregas, muchas historias, entonces a veces me piden ayuda a todo eso que le haga como un resumen, más o menos. Claro, que porque explícame es esto. muy denso. Claro, pero por la parte de Image Comics, ahí es cuando Image Comics da otro golpe a las dos grandes, es porque los cómics de Image Comics, generalmente esa serie, generalmente es lo normal, son series cortas, miniseries, 8, 10 números y ya. Y son historias que no te hacen estar 2 años, 10 años siguiéndolas, sino 6 meses, un año, Claro. las sigues y ya quedas satisfecho porque tiene un inicio, desarrollo y un final, tiene esos 3 actos completos. Claro, de hecho yo Eso- estuve escuchando ayer un rato el Twitter Spaces que tenían Rodrigo y tú en @lamega107 y hablaban de eso, que en algún punto no había forma de que tú, por ejemplo, el universo cinematográfico de Marvel, en este punto, después de haber visto Loki, si viste WandaVision, si viste Capitán América y Falcon and the Winter Soldier, no hay manera que ya tú no te escapes y sepas que tienes que ver 20 películas. Ajá. No hay manera. sí, Tú tienes no que hay manera. verlas todas. O sea, yo de hecho tengo 3 días aguantándome porque Natalia no ha visto el episodio final de Loki y no puedo hablar, por ejemplo, Y de la esta que escena. sí, ya lo viste. Y no hemos podido ya hablar lo de viste. la escena postcrédito, que por Y ejemplo, ya lo viste. la gente que la vio y le estoy diciendo la escena postcrédito del final de Loki, todo el mundo entiende a qué me refiero. Pero tienes que haberlo visto. Sí, claro. Y, Creo que tengo ciertamente. tengo próximo plan para fin de semana. Sí, trata de verlo, Natalia. Trata de verlo, que vale la pena. Vale la Está pena. increíble, Y está el increíble, final es increíble. impactante. El final es impactante. Y como tú dices, Oscar, también, ese es un detalle que también que hay que respetar. Porque antes, cuando se veían las películas basadas en cómics, todos los que leían cómics, o sea, se creían la gran cosa. Mira, porque tú no sabes, porque yo sí sé. Porque No, señores. Ahora, y el fanático de cómics tiene que ser tan respetado como de las películas y viceversa. Porque, señores, para verse el MCU completo, hay que prepararse por lo menos un mes. O sea, si lo quieres ver Oye. con Sí, calma, señor. échatelo un mes. Y si Oye, lo quieres chico. echarte a lo extremo, son 15 días que te mueres. Yo lo he visto todo y ya estoy en un punto en el que lo sigo viendo porque es que ya yo me monté aquí, ya yo Ajá, tengo un compromiso, ajá. ya yo estoy comprometido con Yo esta también gente. doy gracias de que lo fui viendo desde el principio y que me enganché. Hasta a mi Siguiéndolo. papá le doy gracias. Gracias por sentarme hace no sé cuántos años a empezar a verlo, porque ya es como como no voy a seguir viendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, y es eso. Entonces, claro, el fan de los cómics, que lleva años viendo cómics, tiene su respeto. Pero el que ha visto todas estas películas y series del MCU También. tiene su Que respeto. también me Ok. gusta Mucho esto que tiempo dices. invertido. Me gusta esto que dices, que no estamos hablando ya de lo que también podía pasar, que era una especie de jerarquía de fanáticos, y que yo soy más fanático que tú porque solo leí los libros, yo soy más fanático, porque yo soy más fanático que tú, no, que tú eres más fanático que yo. No quiere decir, lo interesante es que se abra un espacio para un mercado nuevo, para comenzar, y sobre todo, porque creo que lo que dices tú, hay siempre un tema aspiracional y de fondo en todas estas historias de fantasía, y que me refiero no solamente en el caso de los cómics, en este pongo todo lo que se llaman los universos construidos, es decir, el universo de El Señor de los Star Anillos, Wars. el universo de Star Wars, el universo de Harry Potter, el universo de Marvel, el universo, por ejemplo, Estudio Ghibli en Japón. Todos son cosas que hay mucha más información que el hecho de una película. Es decir, hay una discusión sobre valores, hay una discusión sobre sociedades, hay una discusión sobre otros elementos que lo hacen una puerta fácil para las conversaciones. Hoy tú tienes un conversatorio entonces de la mano de la Academia Olivares, que es este artista Olivares FC, por ejemplo, CFC para los que lo conocen de Instagram, que hacía unos grafitis, el que hacía el sol como una arepa, que se Ajá. hizo súper popular, Ajá. Olivares. Entonces, ¿dónde, Dave, la gente va a poder disfrutar de este conversatorio? ¿Cómo hacen para acercarse y dónde pueden seguirte para tener más información? Ok, bueno, @un comic más, está el post
y en @academiaolivares, pero en Instagram está también información de cómo ir, de cómo acceder al curso, porque es a través de la plataforma de Academia Olivares. Ok. Es como Academia Olivares tiene su propia plataforma que es muy parecida a la de Zoom, pero un poquito mejor, y ahí pues, o sea, tienen que ir a la cuenta de Olivares, inscribirse, y a las 4:30 estamos en este curso sobre lo que se puede decir que es el primer emprendimiento grande de cómics independientes, pues Image Comics, y es una historia súper inspiradora que, bueno, que les va a llamar mucho la atención, sea fanático o no. Qué bueno, qué bueno. Mil gracias por estar acá con nosotros. Dave da Silva, @un cómic más, contentísimos de poder conversar contigo. Ya lo saben, hoy hay un conversatorio. Vayan a @un cómic más para que consigan la información. Nosotros vamos a escuchar algo de música mega. Lo que viene es Pikachu de Elena Rose. Y al regreso, antes de despedir, vamos a repasar la lista de canciones de karaoke que este programa va a declarar.